Hola chicos, buenos días, ¿cómo les va? Buen día, licenciada. Buen día, Lick. Buenos días, Lick. Buen día, licenciada. ¿Pueden Bueno, escucharme? buenos días, Lick, que le escucha. Todo claro. Ya. Hola chicos, buenos días. ¿Me escuchan? Si me escuchan, serían tan Licenciada. amables de colocar sí en el chat. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos chicos a su curso de microeconomía. Bienvenidos a este segundo semestre, un semestre totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, pues habíamos estado de forma presencial hasta el semestre anterior. Yo creo que, pues leyendo los nombres, yo creo que ya nos conocemos. Si no estoy mal, estuvieron en contabilidad conmigo, ¿verdad? Algunos de ustedes, por lo que puedo estar leyendo. Para mí va a ser un verdadero gusto compartir con ustedes este nuevo semestre de forma virtual. Vamos a estar trabajando, según nos dijeron, el semestre en su totalidad de forma virtual. Entonces, vamos a estar compartiendo con ustedes. Esperaba, bueno, ya llevamos por 39, son 42 compañeros los que están en esta sección. Créanme que si ustedes están de nuevo y están finalizando este año, porque si no mal no recuerdo es el cuarto semestre, ¿verdad? Ya están avanzados. Espero que a pesar de las circunstancias ustedes no se rindan, sino que al contrario le echen muchas más ganas. Estoy segura que el semestre anterior sacaron muy buenas notas, muchos de ustedes. Entonces espero que no vaya a ser la excepción y que continuemos en esa misma de trabajo. Va a ser un poquito complicado para algunos porque tienen que la virtualidad conlleva un poco más de tiempo que la presencialidad. Las clases virtuales son un poco diferentes desde el punto de vista que ustedes, los docentes, nos convertimos únicamente en guías y se supone que el trabajo ustedes lo tienen que realizar y ustedes tienen que ser autodidactas. Eso es lo que espero, que sean autodidactas, que no se queden únicamente con la información que yo les doy acá, sino que ustedes busquen mucha más información. Recuerden que en Internet hay muchísima información que ustedes pueden utilizar. Espero que ustedes vayan al día con todas sus tareas. Recuerden que al inicio, como yo creo que les dije, ustedes tienen 100 puntos, entonces espero que no vayan ahí quitándose los puntos en cada semana. Ustedes ya pudieron observar dentro de la plataforma, ingresaron, que me imagino que sí, ya le dieron una revisadita. Ustedes pudieron observar que ahí está la guía del curso. En la guía del curso tenemos programadas 17 semanas. Dentro de las 17 semanas están los parciales. Por acá Oscar nos está diciendo que se escucha entrecortado, no sé si los demás se escuchan bien. Licenciada, buenos días. Sí, me imagino que si alguien no escucha bien es por la señal de internet. Recuerden que entre más, ustedes que son los expertos en eso, yo hasta esta semana lo estaba aprendiendo, pero entre más dispositivos tengan conectados, se diluye la señal, eso nos mencionaba. Muy Pues vamos a iniciar y vamos a ir viendo varias situaciones. Yo creo que ustedes pueden ver en la pantalla, les estaba compartiendo una pantalla, creo que sí la pueden ver.
Entonces vamos a empezar con esto. Nuestro curso se llama Microeconomía. Es un curso bien interesante. Si a ustedes en alguna ocasión les ha interesado economía, este es un curso muy bonito en donde ustedes tienen la oportunidad de conocer cómo funciona la economía a diferentes niveles dentro del país. Vamos a pasar a la siguiente. Muy bien. Entonces, acá les coloqué un índice. Estos son los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Tenemos presentación. Les voy a dar de forma general el contenido del curso y algunos lineamientos generales. Entonces, algunos de ustedes ya me conocen. Algunos tuve, como les estaba mencionando, tuve la oportunidad de estar con ustedes en su primer semestre, recibiendo contabilidad. Entonces, me alegro mucho que hayan continuado. Mi nombre es Rosy Rivera Vargas, soy licenciada en Administración de Empresas y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. Para los que no me conocían, soy la Colochita, no sé si se recuerdan de mí. En ingeniería solo trabajamos 3 mujeres, entonces es un poco más fácil de identificar. Como les mencionaba, vamos a tener el gusto del curso de microeconomía. Es un curso bien interesante en donde ustedes van a aprender sobre oferta, demanda, van a aprender los tipos de mercado en el que ustedes pueden incursionar como empresa, van a aprender cuáles son los gustos y preferencias de los consumidores, van a aprender qué es un consumidor. ¿Y para qué? Se preguntarán ustedes, ¿de qué nos sirve a nosotros conocer todos estos temas si lo que ustedes están estudiando es ingeniería en sistemas? Recuerden que los primeros cursos que ustedes tienen son cursos de conocimiento básico, así les llamamos. Como universitarios ustedes tienen que saber un poco de todo, tienen que conocer sobre todos los temas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan adaptar esos temas a la carrera ya que ustedes hayan escogido. Y les voy a dar un ejemplo. A ver si ustedes me colocan ahí en el chat. ¿Por qué? Si ustedes van a comprar una computadora, ¿qué marca de computadora comprarían? A ver si alguien me colabora ahí en el chat. Ya. Ahí José nos colocó que una Dell. Leonardo también Dell. Ángel nos dijo depende. Muy bien, una Riser. Muy bien. Yo les pregunté qué tipo de computadora utilizarían. Algunos me colocaron depende, una Mac. Sí va a depender de, como por ejemplo el precio. Desde el momento en que estamos diciendo precio, eso está relacionado con economía. Ustedes acá me colocaron dependiendo del mercado, acá la armarían con algunas piezas, nos dice Hugo, muy bien. Todas estas situaciones que ustedes están mencionando, cada vez que ustedes compran algún producto, en este caso ustedes están comprando una computadora, ustedes están utilizando alguno de los principios económicos. La economía es algo parecido a la matemática. Si existe un mercado, o sea, si existe, no específicamente un lugar, porque si les digo mercado, ustedes lo primero que van a pensar es en el mercado del pueblo. Solo que ahora el mercado desde ese punto de vista. Ustedes o antes pensábamos en mercado y pensamos en los mercados de pueblo. Ahora no, la mayoría de ustedes ha comprado por internet y el comprar por internet nos lleva en donde hay comprador y vendedor. El coronavirus ahí nos dice Tony, el coronavirus nos ha obligado a crear nuevas formas de negociación, nuevas formas de mercado.
Cuando, imagínense, acá Hugo nos dijo que él armaría una computadora con varias piezas. Perfecto. Él está creando una empresa y una empresa forma parte de la actividad económica del país para que, imagínense, él empieza a armar las computadoras. ¿A quién se las va a vender? Tiene que analizar quiénes son sus posibles compradores y cómo podemos analizar eso. Nosotros, a ver qué le gusta al cliente, tenemos que conocer a esos consumidores, tenemos que conocer a los consumidores para saber qué les podemos vender. Imagínense, yo soy vendedora de gaseosas y acá hay 28. Si yo les preguntara, miren, para el almuerzo todos tienen que tomar gaseosa, ¿cuál preferirían, Coca-Cola o Pepsi? A ver, cuéntenme. Big Cola, dice Leonardo. Bueno, Coca-Cola, dice Priscila. Coca. Llevamos 3 de Coca, 4. Coca. Coca-Cola, como debe ser, dice. A Freddy le gusta la Pepsi. Muy bien. Eso no cuenta, Cristian. Muy bien, Rica Roja. Coca-Cola. Muy bien. De la mayoría de ustedes, o al menos de los que colocaron su elección, yo podría decirles que la mayoría colocó Coca-Cola. Entonces, ¿para qué me serviría esto dentro de economía? Recuerden que las empresas, por ejemplo, Coca-Cola, produce dependiendo de la cantidad de demanda que tiene. Entonces, los que colocaron Coca-Cola demandarían Coca-Cola. La demanda es esa cantidad de bienes que las empresas tienen que producir porque es lo que los usuarios les están solicitando. Entonces, pueden darse cuenta que podemos ir adaptando. Inclusive ustedes podrían hacer, a muchos les interesa los sistemas económicos, es para la predicción de situaciones económicas, así como muchos estaban creando sistemas para la predicción del comportamiento del coronavirus y del comportamiento de los contagios, que yo sé que muchos de ustedes estuvieron viendo esos temas. Pueden ustedes también crear programas que nos ayuden a nosotros a predecir cuál va a ser el comportamiento de un mercado dependiendo de las características que tiene. Pueden ustedes crear, porque dentro de la economía vemos el Producto Interno Bruto, vemos el cambio, entonces todos estos aspectos ustedes los pueden aplicar perfecto dentro de un sistema. Freddy nos dice que cómo crear un coronavirus, hacia eso no aplicamos, a no ser que ustedes creen un virus, pero que sea un virus de computadoras y le quieran denominar de esa manera. De lo contrario, creo que no. Muy bien, vamos entonces a ver los lineamientos del curso. Acá, así, de esta forma, vamos a colocar y va a estar dividido el punteo de nuestro curso. Su primer parcial va a tener un valor de 10 puntos, el segundo parcial un valor de 20 puntos, las actividades 20 puntos, el examen final, recuerden que siempre vale 50, solo que esta vez dividido en 2 partes. El examen final va a tener un valor de 35 puntos y va a ser de un proyecto. ¿En qué va a consistir el proyecto? El proyecto va a ser una investigación. Ustedes en sus primeros cursos ya recibieron teoría de la investigación. Entonces, lo que vamos a hacer es una investigación. Vamos a investigar, cada uno de ustedes va a escoger un problema relacionado con la economía y eso es lo que vamos a estudiar. El proyecto va a consistir en la elaboración de un documento en donde ustedes, desde el punto de vista de ingeniería en sistemas, tengan que analizar ese tema. Lo tengo a discreción todavía, Pedro, porque no sé cómo se les facilita más a ustedes. Recuerden que cuando estábamos en la presencialidad era mucho más fácil crear grupos y que cada uno, como ustedes ya se conocen,
Entonces, ¿quieren que lo trabajemos en grupo o quieren que lo trabajemos de forma individual? Ustedes me dicen. Muy bien. En grupo, perfecto. Entonces vamos a trabajar el proyecto en grupo. Ya la siguiente semana yo les voy a ir dando los lineamientos. Ahí dice Douglas, a nadie. Muy bien, vean, vamos a hacer lo siguiente. Necesito que yo voy a crear los grupos dentro de la plataforma. Para eso necesito que ustedes me envíen un correo con el nombre de los integrantes del grupo. Yo voy a ir creando los grupos y si no se conocen, entonces con las personas que no estén integradas dentro del grupo, yo las voy a ir integrando, ¿sí? Para que nos vayan quedando, son 43 personas, eso quiere decir, si son grupos, a crearse 8 grupos. Daniel tampoco conoce a ninguno de los compañeros. Samuel sí es a discreción de ustedes, o sea, ustedes escogen a los 5 integrantes del grupo, me envían el correo con los nombres de cada integrante y entonces yo creo el grupo dentro de la plataforma para que ustedes puedan dentro de su grupo compartir. ¿Ya han trabajado con grupos dentro de la plataforma o no? Muy bien, algunos sí, algunos no. Para los que no, les comento que al crear el grupo les va a aparecer creado dentro de la misma plataforma ahí el nombre del grupo y los usuarios. Ustedes pueden tener conversaciones, ahí pueden crear un foro, pueden crear cadenas, pueden compartir archivos. Sí, Tony, también vamos a crear un grupo, el grupo de WhatsApp va a ser para que ustedes, para que tengamos una comunicación más fluida. Entonces, les voy a compartir en anuncios el link para que ustedes puedan unirse al grupo, ¿sí? Muy bien. ¿Tienen algún a los punteos? Vean, les quiero explicar algo. En economía, respecto a las actividades lo tomamos desde 2 puntos de vista. Vemos lo que es teoría, en donde ustedes tienen que hacer algunas investigaciones, pero también vemos la parte práctica. Economía es un curso bastante práctico en donde nosotros creamos muchas gráficas. Entonces, solo que en algunas ocasiones les voy a pedir que ustedes hagan las gráficas a mano y me dejen la evidencia, porque me he topado con algunos que alguien hace el archivo de Excel y se lo comparten, y lo único que le cambian son los colores, el tipo de letra. Entonces, para evitar un poco esa situación, vamos a ir viendo cómo cambiar esas situaciones. Entonces, ¿tienen alguna duda respecto a los punteos? La asignación. No. Muy bien. Si no tienen alguna duda, entonces vamos a iniciar. Muy bien. Pregunta de examen. ¿Quiénes creen que son mejores administradores? ¿Los hombres? ¿Quiénes administran mejor? ¿Hombres o mujeres? Pero sí, sinceramente. A ver, anótenme ahí en el chat. Muy bien, Leonardo.
Es que eso es que ya les administran a ustedes el sueldo y la vida, ¿verdad? El patriarcado, dice Esteban. Muy bien. ¿Por qué les pregunto esto? La etimología, la palabra etimología significa origen. Vamos a iniciar es sabiendo de dónde se originó la palabra economía, y a eso nos lleva la etimología. Entonces, vamos a ver si les compartir acá. Muy bien, dice que etimología. Ustedes ahí en su pantalla pueden observar, y les preguntaba, ¿quiénes creen ustedes que son mejores administradores? Porque la palabra economía se deriva de los vocablos griegos oikos, que significa casa, y nomos, que significa administración. Hace mucho, mucho tiempo, cuando esta palabra como tal, se decía que la economía era la administración de la casa. ¿Y quiénes regularmente son las encargadas de administrar la casa? Las mujeres. No estoy diciendo con esto que las mujeres hayan creado esta ciencia, sino que a través de la administración, a través de la forma en que ellas administraban o ellos administraban la casa, se fue creando el origen de esta palabra. Entonces, vemos que el origen de la palabra economía está dividida en estas dos partes. Oikos, que significa casa, y nomos, que significa administración. Les pregunto, para que no se les olvide, ¿alguno de ustedes ha probado el yogurt griego? Recuerden, para que no se les olvide, siempre hacer, compararlo con algo. Si ustedes van a Maxi, ahí hace mucho tiempo estaban anunciando yogurt griego, y este yogurt se llama Oikos. Hay un yogurt de Danone, estoy haciendo publicidad gratis, pero hay un yogurt de Danone que se llama Oikos. ¿Y por qué se llama Oikos? Porque es un yogurt de casa. Entonces, eso significa la palabra economía. Se deriva del griego oikos, que significa casa, y nomos, que significa administración. Por eso les preguntaba, ¿quiénes creen que son mejores administradores? Pueden irse ustedes y analizar a sus mamás con el poco o mucho dinero que tenían, a ustedes nunca les ha faltado nada. Entonces, etimología nos lleva a oikonomos, que significa economos o economía. Y dice acá que Aristóteles nos decía que era la ciencia de la administración doméstica, es decir, su economía o los gastos o ingresos de una casa. Desde ese punto de vista veíamos nosotros la economía, desde el punto de vista de cómo administraban los ingresos. Es la misma situación, o sea, la economía se refiere a eso, a hacer ese análisis de no cuánto, sino qué y cómo gastar. Porque si analizamos gastos e ingresos, nos vamos más al punto de vista contable. Pero acá lo que vemos es qué compramos, por qué compramos tal situación, o por qué compramos determinado producto, por qué compran ustedes una computadora Dell, o por qué compran ustedes una computadora. Eso es lo que analizamos actualmente en economía. Acá les coloqué una definición. Dice acá Paul Samuelson que economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los distintos individuos. Definición. Algunas otras personas nos dicen que economía es la ciencia que estudia la producción, distribución y consumo de recursos que regularmente son ilimitados porque son limitados porque las necesidades son ilimitadas. Muy bien. Ustedes, y si nos pusiéramos a analizar, ¿creen que los recursos son limitados o ilimitados? A ver qué opinan.
¿Será que nuestros recursos son limitados o ilimitados? Muy bien. Son limitados, muy bien. Respecto a cualquier ámbito, porque recuerden que hay recursos, si hablamos de materia, nosotros tenemos hasta cierto punto una limitación que se ve marcada por la cantidad de dinero que nosotros tenemos para gastar. Imagínense, los recursos son limitados, pero nuestras necesidades son limitadas. Y nuestras necesidades son ilimitadas. Si ustedes viven, uno de los recursos en el que más denotar esta situación es en la comida. Llega cierto punto en que los ingresos de ustedes se van a convertir en limitados. Ustedes van a tener cierto ingreso, ya sea de forma mensual o de forma quincenal, pero sus necesidades siempre van a estar ahí. O sea, las necesidades que ustedes van a tener de alimentarse, las necesidades que ustedes van a tener de comprar vestuario, de comprar todo lo que les sirva a ustedes para subsistir, esas son necesidades que se convierten en ilimitadas, pero los recursos que ustedes cuentan para cubrir con esas necesidades se ven limitados a diferentes situaciones. Puede ser que haya escasez, como por ejemplo, hubieron algunos años que hubo escasez de combustible, entonces los recursos se convierten en ilimitados. En limitados y las necesidades en ilimitadas. Cuando ustedes creen, porque ustedes pueden crear perfectamente una definición de economía, porque la economía, para comenzar, es una ciencia. Y ustedes pueden ver acá cuando terminemos la clase, esa va a ser parte de la tarea, ustedes tienen ahí dentro de la plataforma 3 videos que son los que ustedes tienen que analizar y ahí les explica por qué la economía es una ciencia y es una ciencia porque conlleva un método. La economía o toda ciencia conlleva un método para poder comprobar si esta ciencia es correcta o no. Entonces, estas son las 3 situaciones que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando ustedes van a crear su definición. Ustedes tienen que determinar qué es la producción. ¿A qué nos referimos con producción? A ver si alguien me quiere colaborar. ¿Qué será producción? Muy bien, gracias. Leonardo ahí nos colocó que es elaboración. Muy bien. ¿Qué más será producción? Ya. Muy bien, gracias, Oscar. Hablamos de creación y de transformación. Muy bien, perfecto. Ya me colocaron ahí definiciones bien muy bonitas, que es la fabricación y elaboración de un producto mediante el trabajo o es el proceso de convertir la materia prima en un producto final. Muy bien. Esto es la producción. Dentro de la producción nosotros podemos ver 2 etapas, que sería la transformación o la creación de productos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros analizar este extremo, en donde la primer fase que nosotros vemos en economía, vamos nosotros a observar o a delimitar la producción de esos bienes. Luego, cuando ya nosotros hemos producido, vamos nosotros a la forma en que vamos a distribuir esos bienes. ¿Cómo vamos a hacer que esos bienes lleguen al usuario final? Entonces, tenemos que analizar eso. Si ustedes pudieron darse cuenta, en esta pandemia nos obligó a crear nuevas formas de distribución. Ahora ya tenemos todo a domicilio, las
empresas tuvieron que verse en la necesidad de poder distribuir sus productos de forma diferente. Un ejemplo, por ejemplo, los restaurantes. Muchos restaurantes no tenían servicio a domicilio, pero se dieron cuenta que como las personas ya no podían llegar a los negocios o a los lugares en donde se distribuían los alimentos, entonces se vieron en la necesidad de crear servicio a domicilio. Acá en Chimaltenango, por ejemplo, les voy a decir de los que conozco, McDonald's no tenía servicio a domicilio y ahora ya tiene. Hay un restaurante sobre la carretera que se llama El Puerto, era solo comida para consumir en el restaurante a domicilio. La mayoría de restaurantes. ¿Por qué lo hicieron? Porque se vieron en la necesidad. Si no implementaban esta nueva forma de distribución, no les quedaba mucho tiempo dentro del mercado. Muy bien. Producción, ya producimos o las empresas ya produjeron las cantidades necesarias para poder distribuir. Luego de esto pasamos al consumo. ¿Y quiénes son los consumidores? Todos nosotros. Ustedes, desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan, ustedes están consumiendo. Consumo, ustedes consumen, ustedes adquieren todos los productos que ya fueron distribuidos y solo que recuerden que consumir no siempre quiere decir terminar con los productos, sino en este caso utilizarlos. Ustedes en este momento que estamos en la clase están consumiendo, ¿qué? Internet, están consumiendo, algunos de ustedes están por ahí desayunando, entonces están ustedes consumiendo. En cierto momento ustedes compraron esos productos y el utilizar en este momento esos recursos, ustedes están... Muy bien, entonces ustedes pueden crear perfectamente una definición diciendo que la economía es esa ciencia que estudia ¿qué? La producción, distribución y consumo de bienes, ¿sí? Que regularmente son limitados, pero nuestras necesidades son ilimitadas. Recuerden que una necesidad, eso lo vamos a ver más adelante, pero una necesidad es un desequilibrio que ustedes sufren, que puede ser de diferente tipo. Más adelante vamos a ver que existe una pirámide de las necesidades, la pirámide de Maslow, en donde las necesidades primordiales del ser humano son las fisiológicas, o sea, cuando ustedes tienen hambre, cuando ustedes tienen sueño, esas necesidades son las primordiales y son las que regularmente los seres humanos tienden a cubrir de forma esencial. Después vemos otras como necesidades sociales, necesidades de afecto, ustedes necesitan sentirse queridos, ustedes necesitan sentirse importantes, o sea, todas esas necesidades, y como empresas nosotros podemos determinar de esa pirámide cuáles son las necesidades que van surgiendo. Porque les comento, las necesidades se van adaptando a la forma de vida, lógicamente, de los usuarios o de nuestros consumidores. Ustedes ya no son de esa época, pero antes el teléfono no era una necesidad. Así como ahora la mayoría de personas, ustedes me podrán contar a los cuántos años tuvieron ustedes su primer teléfono. Algunos me dirán que desde pequeños con el teléfono ya tenían que 2 o 3 años y ya podían utilizar perfectamente el teléfono. En mi época teníamos teléfono hasta más o menos que 18, 19 años. Y sí, era, Juan Daniel dice que era, ¿qué? Quebrantazuelos. Era de los, no, que yo recuerdo que tuve, mi primer teléfono fue un StarTAC. Con eso les digo todo. Era un StarTAC que era grande, pero era bonito. Muchos de ustedes ya tuvieron un frijolito. Muy bien. Recuerdo que mi papá, el primer teléfono de mi papá fue un teléfono que aparecen en la televisión, que son enormes, o sea, el teléfono celular era enorme. Los teléfonos que ustedes ya tienen ya son diferentes. Imagínense los teléfonos que van a tener sus hijos, o sea, las necesidades van cambiando, entonces las empresas tienen que ir adaptando sus productos a esas necesidades.
Esto de tener un teléfono se convierte en una necesidad. Ustedes ahora lo pueden catalogar como una necesidad. En esta época, inclusive, el tener internet es una necesidad, se convirtió en una necesidad esencial para los seres humanos. Si ustedes preguntan hace 40 años, ni siquiera sabían qué era el internet, pero así van cambiando. Va cambiando la cultura, van cambiando las situaciones, inclusive van cambiando las necesidades fisiológicas de las personas, y por eso es que nosotros como empresa tenemos que adaptarnos a esos cambios. Sí, imagínense Tony recibiendo clases desde su frijolito, frijol iPhone creo que les dicen, ¿verdad? Muy bien, las empresas entonces se ven embebidas en una situación y analizamos entonces el problema económico. Este es un problema en el que se ven sumergidas todas las empresas, en que se ve sumergido el mercado. Y el problema económico fundamental se divide en 3 preguntas. Nosotros, al escuchar estas 3 preguntas, nosotros vamos a pensar en que estamos adentrados dentro del principal problema económico. Nosotros estas preguntas las definimos de esta forma: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Veamos entonces, ¿qué producir? Dice que corresponde a la estructura de la producción. Recuerden, vamos a analizar nosotros las necesidades de nuestros usuarios y pueden darse cuenta que van relacionadas. Estas 3 preguntas van íntimamente relacionadas. Vamos a determinar qué producir, cómo producir y para quién producir. Imagínense que tienen ustedes que crear una empresa. Veámoslo para que yo pueda ver el chat. ¿Empresa de qué crearían ustedes? Adentrados dentro de la pandemia, muchos ya crearon su empresa y decidieron crear empresas de distribución. Ahí nos coloca Oscar que crearía una empresa de software, Samuel, de comida. Muy bien, perfecto. Ya ustedes están definiendo qué producir. ¿Cómo definen qué producir? Ustedes tienen que determinar cuáles son las necesidades principales que se necesitan cubrir. En el momento que ustedes vean que las personas están teniendo una nueva necesidad, ahí tienen ustedes una oportunidad de negocios. Las oportunidades se ven en los negocios y surgen de las necesidades. Cuando las personas tienen necesidades, las empresas tienen oportunidades. O sea que si ustedes ven una nueva necesidad, como por ejemplo lo que mencionaban acá, de comida, y ahora las personas están solicitando comida y tienen que tener de preferencia servicio a domicilio. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Muy bien. Inclusive algunos colocaron gel antibacterial, sí. Cuando hablamos de producir, no nos referimos únicamente a producir, sino también, por ejemplo, el gel antibacterial puede ser que ustedes no lo produzcan, pero sí puede ser que ustedes lo adquieran para comercializarlo. Entonces, cuando hablamos de producir, no obligatoriamente ustedes tienen que crear el producto, sino que lo pueden únicamente distribuir, ¿sí? Ahora, ¿cómo producir? Dice que y técnicas que nosotros vayamos a emplear. Estábamos hablando, ya dijimos que podemos nosotros comercializar comida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir ahora cómo vamos nosotros
a crear esa comida, qué técnicas, cuál va a ser su secreto para que esa comida salga perfecta y todas las personas quieran adquirirla. Van a definir ustedes cuántas personas van a necesitar para poder producir o comercializar. Van a ustedes a definir si van a tener servicio a domicilio o va a ser únicamente para consumo en el restaurante. Toda la logística que conlleva la producción y posterior distribución de esos productos es lo que nos lleva a este cuestionamiento. Ya definimos qué producir, tomando en cuenta las necesidades del mercado. Vamos ahora a definir como empresa cómo vamos a producir, cuáles son los medios que vamos a utilizar para producir. Y finalmente nos vamos a decidir para quién producir. Corresponde a quienes van a disfrutar de esos bienes y servicios producidos. Pueden darse cuenta con lo que ustedes me colocaron acá. Veamos lo que habían colocado. Algunos colocaron software y centros tecnológicos. Si colocaron software en los centros tecnológicos, puede ser que ya tengan un mercado específico al cual ustedes dirigirse. Puede ser que se especialicen en softwares contables, puede ser que se especialicen, no sé, en un campo específico, puede ser que no. En la comida, ustedes puede ser como ahora están las tendencias de cuidarse un poquito más, puede ser que ustedes vayan a vender comida libre de esa sea la bandera de su empresa, que la comida es libre de gluten, o puede ser que sea libre de lactosa, o no sé. El giro que ustedes le quieran dar va a depender de a quién ustedes hayan escogido. Recuerden que todo va relacionado. Si ustedes vieron una necesidad, quiere decir que ese grupo de personas es a ustedes, para quien ustedes van a producir. Entonces, para ellos van a ustedes a producir bienes y servicios. Puede ser que sea un grupo específico o puede ser, como José nos decía, se puede producir gel antibacterial. ¿A quién va dirigido ahora el gel antibacterial? Ahora todas las personas compran gel. Que hasta el año pasado el gel antibacterial no era un producto de mucho consumo. Se consumía más, otra clase de productos, se consumía más el jabón, el gel, que el gel antibacterial. Pero por la situación, si se dieron cuenta, surgió una necesidad y la semana que este producto iba a tener muchísima demanda, entonces, ¿qué? Empezaron a producir más. Y entonces, este es el problema económico fundamental, lo definimos en qué producir, cómo producir y para quién producir. Bien. Y luego acá tenemos que vamos a ver un poco de historia para ir conociendo cómo ha cambiado los sistemas en el transcurrir del tiempo. Acá tenemos que los económicos van desde la comunidad primitiva hasta el socialismo del siglo XX, veámoslo así. Acá lo que vamos a ver es un poquito de historia. Ustedes se van a recordar de cuando estaban ustedes estudiando, cuando estaban como en sexto primaria, o cuando estaban en básico y ustedes veían historia universal. ¿Cuándo surgió la economía? La economía surgió hace muchísimos años. Recuerdo hablaban de que habían grupos que eran nómadas y otros grupos que eran sedentarios. Al principio todos los grupos de pobladores eran nómadas. ¿Qué quiere decir nómadas? Que ellos viajaban o iban de un lugar a otro para poder buscar alimentos. Tenían que viajar largas distancias y durante mucho tiempo para conseguir el alimento que ellos necesitaban. Hubo un tiempo, o llegó un tiempo en que se dieron cuenta que al asentarse en un lugar,
ellos podían sembrar o podían criar animales, podían domesticar animales para poder consumirlos. Entonces pasaron de ser nómadas a ser sedentarios. Se sedentarizaron. Esto quiere decir que fueron creando aldeas, fueron creando grupos que se establecieron en un lugar específico. La mayoría de los grupos que se establecieron cerca de ríos. ¿Para qué? Porque las tierras ahí eran más fértiles y eso les ayudaba para poder cultivar. Entonces, desde ese momento, eso lo vemos en la comunidad primitiva. Ustedes en las películas, y en eso nos ayudan bastante las películas. Hay una película que se llama Los Croods. ¿Han visto ustedes esa película? Esa película es de personas que eran nómadas, y que era lo que hacía para poder conseguir su comida, recolectaban, ¿sí? Ellos cazaban. Entonces, llegó un en que la comunidad primitiva, imagínense, ustedes que eran un grupo de cazadores de cuando se convirtieron en sedentarios, se tuvieron que especializar en el cultivo de algún producto o se convirtieron en especialistas en caza, pero ya tenían un lugar establecido. Entonces, imaginemos a un grupo ya de sedentarios o a un grupo primitivo que era lo que hacían, cazaban. Entonces, ellos lo único que tenían eran pieles. Ellos utilizaban las pieles necesarias para poder subsistir, pero necesitaban también alimento. Entonces, ese exceso que ellos tenían en la producción, porque ellos únicamente lo que hacían era cazar, cazar y cazar. Por otro lado, habían personas que se dedicaron a cultivar y cultivar y cultivar. Entonces, en la producción que ellos tenían, al principio utilizaban la producción para consumo, pero cuando empezaron a tener exceso, se dieron cuenta que ese exceso lo podían ellos intercambiar por otros productos. Entonces, cuando se dio ese intercambio, cuando existió un exceso en la producción y ese exceso en la producción era intercambiado por otros productos, eso se dan cuenta, surgió en la comunidad primitiva. Desde ese momento surgió la economía. La economía surgió con el surgimiento del exceso de la producción y el intercambio de esa producción. Desde ese momento lo vemos. Luego de esa comunidad primitiva, eso hace muchísimos años, hace miles de años, se da otro sistema, que es el sistema esclavista del siglo IV. Esto antes de Cristo, o sea, estamos hablando hace más de... en este sistema, ¿por qué es tan importante analizar esta parte de la historia desde el punto de vista económico? ¿Por qué? Porque lo que acá se veía o con lo que acá se intercambiaba era con dos situaciones. Se intercambiaban únicamente productos, pero también se intercambiaban personas. Ustedes podían en esta época ir al mercado. Bueno, tenían sus cuantos reales para gastar, que era la moneda de esa época. Podían comprar 5 esclavos, 5 o 6 esclavos. Entonces, la economía se basaba en eso, en la producción, lógicamente de bienes, pero también en la cantidad de personas que ustedes podían adquirir. Tristemente fue una época bastante cruel, pues los esclavos no tenían ningún derecho. Ustedes como señores esclavistas, posibilidad de decidir sobre la vida de sus esclavos, podían decidir si vivían o si fallecían. Luego de este sistema esclavista se pasó al sistema. ¿Ustedes recuerdan en qué se basaba el feudalismo? El feudalismo se basaba en esta época del feudalismo, fue la época de las conquistas en América y en otras partes del mundo. Por ejemplo, Guatemala fue conquistada por España. Entonces, los españoles que en esa época vinieron a Guatemala se convirtieron en señores feudales. ¿Eso qué quería decir? Que el rey de España, como Guatemala era territorio español,
el rey de España dividió Guatemala en varias porciones de terreno y de español iba a ser el encargado de terreno y de todos los pobladores que estaban dentro de ese determinado territorio. Y a ese determinado territorio les llamó feudos. Todo lo que se producía dentro de ese feudo, parte de la producción servía para cubrir las necesidades del feudo, aunque quienes trabajaban ahí eran, supuestamente ya no eran esclavos, pero sí tenían que trabajar para ese señor feudal. Trabajaban para ese señor feudal y el señor feudal, a cambio del trabajo, los dejaba vivir en esa porción de tierra y les daba parte de alimento. Todo lo demás era para el señor feudal y el señor feudal era el encargado de enviar también a España parte de ese tributo. Luego de este sistema feudal ya vemos un sistema mercantilista en donde ya empezó a surgir el sistema mercantilista, se da industrial. Cuando la revolución industrial, entonces se crearon nuevas empresas. La revolución industrial les dio a las empresas la posibilidad de mecanizar los procesos y fue cuando se fueron creando la producción a escala. Luego de este sistema mercantilista vemos el capitalismo. El capitalismo es el sistema que muchos de nosotros conocemos, en el que la economía se basa en el capital. El movimiento del capital es lo que basa o fundamenta la economía. Así como acá en Guatemala ustedes pueden ver que hay mucha discrepancia en o pocas familias las que manejan Guatemala. ¿Por qué? Porque ellas son dueñas del capital. A veces si me mencionan algunas familias que conozcan ustedes que son dueñas del capital acá en Guatemala. Muy bien, Leonardo, gracias. Los Castillo, los Botrán, muy bien. Los Gutiérrez, son aproximadamente entre 5 y 7 familias las que son dueñas de la mayor parte del capital de acá de Guatemala. Entonces, el capitalismo, el basar la economía en el capital que se tiene dentro del país, aunque muy pocas personas tengan la posibilidad de tener acceso a ese capital. Guatemala y a muchos, no todos, algunos de los países americanos son capitalistas, la mayor parte son capitalistas. Hay algunos otros que son socialistas, que ya fueron a este otro sistema económico que se basa en la igualdad social. Ustedes, el mejor ejemplo a nivel centroamericano o americano de socialismo es Cuba. Ustedes supieron de la situación que estaba en la que estaba Cuba hasta antes de Fidel Castro, hasta antes de que falleciera. Cuba tenía un sistema socialista parecido al sistema que vemos en Venezuela, en donde lo que la igualdad social. Se supone que el gobierno es el encargado de darle a todas las personas las mismas oportunidades. ¿Qué quiere decir? En Cuba, si ustedes recibían una pasta de dientes, todos los cubanos iban a recibir la misma pasta de dientes. Un ejemplo que les sirvió bastante a Cuba respecto a lo que les mencionaba de la sociedad es la educación. Cuba es uno de los países que tiene un 0 punto y algo de analfabetismo, o sea, el analfabetismo en Cuba es casi nulo. ¿Por qué? Porque ellos se enfocaron en esa parte y como su sistema era socialista, todas las personas o todos los cubanos iban a tener la posibilidad de recibir educación. Ustedes, si van a Cuba, puede ser a una tienda y la persona que les atienda o que les venda los productos puede tener hasta un doctorado, porque todos tienen acceso
a la educación, más, sin embargo, en Cuba las personas no tienen acceso al capital. Hasta antes de Fidel Castro, Cuba estaba restringido respecto al comercio. Cuba únicamente consumía lo que producía, y como Cuba no consumía, no produce vehículos, en Cuba ustedes encontraban vehículos, no encontraban vehículos nuevos, ustedes no iban a encontrar en Cuba un ejemplo parecido a que vendiera BMW porque eran extranjeros, o que vendiera Jeep, que son vehículos estadounidenses. Ustedes solo iban a encontrar vehículos que se encontraban antes de la imposición de este sistema. Actualmente nosotros no ha surgido un sistema económico que haya marcado nuestra evolución como estos que ustedes tienen acá. Pero sí es importante que los vayamos conociendo, o que los conozcamos para ver cómo ha cambiado la situación. En Guatemala, hasta algunos mencionan que hubo un tiempo en que se trató de instituir el socialismo, y ustedes, y bueno, sus padres se recordarán que hubo un conflicto armado que se dio porque querían la imposición de este sistema económico. Todas las revoluciones, o la mayoría de revoluciones, se dio en la misma época basadas en esta situación. Querían algunos grupos que se instituyera el socialismo a nivel americano. Acá Gabriel nos colocó que el socialismo no es funcional porque no, realmente no se sabe aplicar. El socialismo sería bueno si se aplicara como teóricamente está instituido. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas que han instituido el socialismo no lo han instituido con la finalidad de realmente beneficiar a la población, sino con la finalidad de beneficiarse. ¿Recuerdan ustedes a Hugo Chávez? Cuando Chávez, él había instituido el socialismo dentro de Venezuela. La gente era pobre, pero él era millonario. O sea, él era una de las personas con más poder y con más riqueza a nivel americano. O sea, ¿cómo puede concebirse un sistema en donde una sola persona se apropie de todo el capital? Entonces, por esa situación. Muy bien, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? Muy bien. No se preocupe que ya vamos a terminar, ya van a poder ir a desayunar tranquilos. Listo.
Chicos, ¿me escuchan? Sí, Lick, ahora sí. Ahora sí. Perdonen, tuve un pequeño incidente. Se me cayó la computadora. Pero ahorita lo solucionamos. Muy bien. Les estaba mencionando, entonces, acá vemos el problema económico. ¿Recuerdan que les estaba mencionando de los problemas económicos? Las tres preguntas eran, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Entonces, veamos este problema económico enfocado en los tipos de mercado. Por ejemplo, cuando nuestro mercado es libre, dice que el mercado se va a regir a través de la oferta y la demanda, dependiendo de la cantidad que se demande, así va a ser la cantidad que nosotros vayamos a ofrecer. En cambio, en el sistema socialista, que era lo que mencionábamos, el gobierno es el que decide a través de sus instituciones. Si pueden recordar, en Venezuela, recuerdan que hubo una época en que se acabó el papel higiénico. Entonces, hubo escasez de papel. ¿Por qué? Porque como el Estado es el encargado de la distribución, entonces determinó que, recuerden que el sistema socialista se basa en lo que se produce, o sea que el papel higiénico que se producía en Venezuela era el que se tenía que distribuir, y como no se estaba produciendo mucho, se quedaron sin papel higiénico. Entonces, como se quedaron sin papel higiénico y ellos no pueden importar, o sea, los otros países no pueden comprarle a otros países por el sistema que ellos tienen, se quedaron sin papel higiénico. Dice que cuando el tipo de mercado es mixto, que es algo parecido a lo de nosotros, dice que la empresa privada y el gobierno brindan servicios. Es así como estamos nosotros. El sistema de mercado es mixto porque hay empresas privadas que brindan servicios, pero también hay empresas del gobierno. Un ejemplo de ello es la educación. Ustedes pueden decidir estudiar en una universidad privada o tienen la posibilidad de estudiar en la Universidad de San Carlos, que es la universidad del pueblo. Luego, ¿cómo producir? Dice que de libre mercado, las empresas deciden. En el sistema socialista es el gobierno el que decide, y en el sistema mixto las empresas y el gobierno deciden cómo producir. Luego, ¿para quién producir? Cuando es el libre mercado, lo vemos a través de la capacidad de compra de de cada una de las personas. Yo quisiera tener un vehículo BMW año 2021. Mis ingresos o mi capacidad de compra no alcanza para eso. Entonces, así se ve. Personas que ¿alguno de ustedes les gustaría comprarse un Rolex? Un reloj de estos que son carísimos, que hasta tienen em, incrustaciones de diamante y son de oro y no sé qué tanta cosa. Todos quisiéramos, pero nuestra capacidad de compra no alcanza para eso. Si bien va, muchos de ustedes ya tienen, que son iWatch, ¿verdad? Si no, ese no, a ver, cuéntenos, Gabriel, ¿cómo es el Rolex Submarine? ¿Qué tiene de especial? Sí, yo creo que sí. Ah, es el más barato. Sí, lo vamos a googlear. Después de que termine la clase, vamos a googlear para ver cuál podemos adquirir.
En cambio, veamos, en el sistema socialista dice que todo es o gratuito o a bajo costo o racional. Es lo que les mencionaba, por ejemplo, en Cuba la educación es gratuita, y todos tienen acceso, por ser gratuita todos tienen acceso, y el nivel educativo es muy bueno. Acá, en cambio, apenas nos alcanzó para las inscripciones. En cambio, en el sistema o en el tipo de mercado mixto, dice que ahora algunos, el gobierno les proporciona, por ejemplo, o sea, nosotros nos vemos perfectamente en este sistema. Hay algunas personas que tienen la capacidad de adquirir todo lo necesario para la subsistencia, pero hay algunas personas que no. Entonces, cuando las personas no tienen esa capacidad, ¿qué hace? El gobierno es el encargado de proporcionarles eh, a través de varios programas. Por ejemplo, han escuchado del bono seguro, eh, la, eh, todos los programas sociales están enfocados hacia esa situación. Muy bien. Ahora, vamos a ver acá. Los niveles de interpretación de la economía denominados desde el punto de vista de los recursos que nosotros vamos a utilizar. Como que acá... Muy bien, ustedes pueden ver entonces acá. Sí, lo logran ver, ¿verdad? O está muy pequeño, se ve muy pequeño. Sí pueden verlo ahí, ¿verdad, chicos? Muy bien. Acá tenemos entonces, este es el movimiento del dinero dentro dentro de nuestro mercado. Deme un segundo, por favor. Solo les voy a contar algo acá. Solo denme un segundo. Perdonen. Muy bien. Acá les estaba mencionando que lo que vemos acá es el flujo del dinero. ¿Cuáles son los organismos económicos que se ven relacionados acá? Pueden darse cuenta ustedes que vemos las empresas, el gobierno. Estos tres son los tres ejes fundamentales de la producción. Entonces, ¿quiénes pueden producir? Las empresas, el gobierno o las familias. Más adelante, porque recuerden que nuestro curso se denomina microeconomía. Nosotros acá solo estamos hablando de economía. Más adelante vamos a ver esa división y vamos a determinar entonces cómo se ven cada uno de estos. Por ejemplo, las empresas dice que tienen un mercado de bienes y servicios. Y las empresas proveen servicios. ¿A quién proveen servicios las empresas? A las familias. Y las familias que le proveen a este mercado o a este sistema económico le proveen factores de producción. Más adelante también vamos a ver cuáles son esos factores de la producción. Los factores de la producción, uno de ellos es el trabajo, también materia prima, capital, todo esto son factores de la producción que aportan al sistema económico.
Y estos factores de la producción, ¿a quién nosotros se los ofrecemos? A las empresas. ¿Y cómo se ve relacionado entonces el gobierno? Porque recuerden que el gobierno es el encargado de crear todo este dispositivo para que exista muy buena comunicación, perdón, entre las empresas y las familias. Es el encargado, el gobierno de, por ejemplo, acá dice que es el que cobra impuestos, también el gobierno está relacionado con el flujo monetario. Por su cuenta, las empresas y las familias son las que proveen los servicios. ¿A quiénes? A ellos mismos y al gobierno. Este es flujo de asignación de los recursos. Así es como va funcionando la economía desde el punto de vista de cuándo damos nosotros recursos y qué es lo que ofrecemos. Muy bien, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Entonces, ustedes, yo creo que sí pudieron ingresar al, a la plataforma, ¿verdad? Para poder ver, ahí les subí algunos videos relacionados con todo esto que estábamos viendo y en la semana tienen ustedes dos tareas. Tienen que, bueno, la primera, que es lo que van a hacer, únicamente hasta el momento vamos a hacer la línea de tiempo. ¿Sí? Vamos a elaborar una línea de tiempo en donde ustedes vayan marcando, yo ya les mencioné cuáles han sido las etapas de la evolución de la economía. Entonces, lo que ustedes van a hacer es hacer una línea de tiempo. Ustedes pueden, ya vieron cuáles son las principales etapas. Esta diapositiva ya está. También hay un video donde se les menciona a ustedes cuáles son las principales etapas de la economía. Entonces, para que ustedes puedan hacer su línea de tiempo en el transcurso de la semana y subirla ya como su tarea. Entonces, en el transcurso de la semana, de igual forma, les voy a subir la clase de la siguiente semana, que tenemos la siguiente semana, para que ustedes le den una ojeadita antes de que estemos en la clase. ¿Alguna duda o comentario? Licenciada, perdón, una pregunta. Lo que espero en el transcurso de la semana es que por favor me envíen el nombre de los integrantes. Recuerden que son 5 integrantes de cada grupo, entonces me envían ustedes ahí a sus integrantes. Sí, Daniel, solo tienen que hacer la primera tarea. Hasta que les suba el otro documento, entonces vamos a hacer, porque tienen ahí dos tareas. Cuénteme, ¿quién estaba levantando? ¿Alguien levantó la mano? Solo deme un minuto que voy a tomar. Vamos a tomar aquí un screenshot. Muy bien, les dejo tiempo para dudas en lo que yo hago acá mi asistencia antes de que se me vayan. ¿Acá tienen alguna duda? Vamos a ver.
Aquí dice Leonardo, si es a compu a mano, como usted lo quiera hacer, Leonardo, no hay problema. Si usted lo quiere hacer a computadora, está bien. Si usted lo quiere hacer a mano, está bien. Solo lo que necesito es que sí elaboren la tarea. Sí, por favor. Muy bien. Si ya no tienen ninguna duda, pues les pregunto, ¿les parece bien que trabajemos los días sábados en el horario curso o quieren que trabajemos algún otro día entre semana? Que traslademos la clase del sábado a otro día entre semana. O está bien los sábados. Muy bien. Ahí me dice que sí está bien el día sábado. Muy bien. Si la mayoría dice que sábado, entonces trabajamos sábado. Solo les voy a dejar muy bien para que revisen ahí en anuncios. Les voy a dejar la creación del WhatsApp. Pueden incluir. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, muchas gracias por haber asistido. Va a ser un verdadero gusto estar con ustedes nuevamente, solo que ahora no de forma presencial, pero sí de forma virtual. Saben que estoy para servirles, para poderlos apoyar en lo que ustedes necesiten. Y créanme que estoy muy contenta de ver, son 32 asistentes. Entonces, les deseo mucho éxito durante este semestre. Estoy segura que les va a ir muy, muy bien si ustedes se dedican, si ustedes se esfuerzan un poquito en lo que tienen que hacer. Entonces, les deseo un feliz sábado. Muchas gracias, Samuel. Por ahí está peleando que quiere su pacha. Muchas gracias. Se cuidan bastante, entonces platicamos en el transcurso de la semana cuando cree el WhatsApp. Si ustedes tienen alguna duda, pues me escribe por ahí y si no, pueden escribirme también por acá en- a mi correo. Em, que pasen un feliz día entonces, se cuidan.